Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica. Mirada Económica en el aire, un resumen, una revisión de lo más importante de lo que sucedió en la economía durante la última semana. Hemos tenido cifras de desempleo, hemos tenido propuestas en materia económica para reactivar una economía que está sufriendo como nunca por esta pandemia del coronavirus. Para profundizar en la coyuntura económica, estamos ya en contacto con Bernardo Larraín Mate, presidente de la SOFOFA. Señor Larraín, bienvenido a Mirada Económica. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, a ver, vamos un poquito las últimas noticias que hemos conocido. Esta propuesta transversal de 16 economistas, son 12.000 millones de dólares el hasta que se pone como propuesta para gastar en esta pandemia hasta 24 meses. Pero lo más importante, señor Larraín, esta propuesta transversal. Tenemos propuestas desde libertad de desarrollo hasta sensibilidades del Frente Amplio. ¿Cómo lo recoge usted? Bueno, da cuenta que, por lo menos a nivel técnico-económico, hay un amplio consenso sobre un tema bien relevante que destaco de la propuesta. La propuesta se llama para la protección y la reactivación. Estos días hemos visto cómo algunos sectores políticos quieren solamente focalizarse en lo inmediato, en la urgencia, que es la protección social. Pero básicamente tenemos que pensar lo siguiente. Son dimensiones completamente inseparables con la de la reactivación económica, porque la protección social de hoy día debe ser sustentada por la reactivación económica de mañana, por lo tanto no pueden ser divisibles. Y me parece que lo que más destaco de esta, uno, que es una propuesta, como tú decías, transversal, desde Claudio Sangüesa, ¿no es cierto?, con sensibilidad del Frente Amplio, hasta Bettina Horst y Juan Andrés Fontaine, que son de, como decías tú, cercano a Libertad de Desarrollo. O sea, uno es transversal y segundo, estos dos, por así decirlo, eslabones, son parte de una misma cadena. La protección social con la recuperación económica, y no es bueno separarlos. Y una tercera cadena es que ambos sean en un marco de responsabilidad fiscal. La propuesta también define por 24 meses, por 2 años, un marco fiscal de 12.000 millones como máximo, dice, y le da mucha flexibilidad al Poder Ejecutivo para poder ejecutar ese máximo. En este hay un plazo máximo, 24 meses, y un monto máximo, 12.000 millones. Si va a ser necesario usarlo todo, bueno, dependerá de cómo evoluciona la pandemia, y esa atribución, por así decirlo, estará en el Poder Ejecutivo, quien tendrá que rendirle cuenta al Congreso Nacional, quizás con mucho más frecuencia, dada la mayor flexibilidad que se le está entregando al Poder Ejecutivo. Así que yo creo que esos componentes son muy relevantes, y esto se plasma en la figura de este fondo de emergencia. Ellos recomiendan que sea un fondo de emergencia básicamente que no pase por el proceso presupuestario, pero que sí pase por la rendición de cuenta frecuente al Congreso. Así que yo creo que esos componentes son muy importantes. Sigamos desgranando un poco esta propuesta. Aquí hay que destacar varios puntos. Por ejemplo, usted lo mencionaba, también lo decíamos en la presentación, es una propuesta de hasta 24 meses. La propuesta del ministro Briones es de hasta 20 meses. Aquí estamos tomando en consideración el nivel de afectación para nuestra economía. Estamos pensando en el próximo y también quizás el 2022 en cuanto a temporalidad. Y también lo positivo que puede ser de no ir cada 3 meses al Congreso, sino que sea mirado esto en el largo plazo. Efectivamente, yo creo que eso es lo más relevante. La propuesta, efectivamente, del ministro de Hacienda era quizás menor en monto, pero menor en plazo. Aquí se extiende el plazo y eso es coherente con aumentar el monto. Ahora, lo relevante es que ambos dicen que es hasta, y que si se usa o no se usa ese total dependerá de la evolución de la situación sanitaria y de las consecuencias que esta evolución tiene en la situación social y económica. El hasta está incluso definido en el siguiente sentido. Si, por ejemplo, la situación económica social es mejor que lo que se anticipa, ojalá sea así, bueno, ¿qué ocurre? Se podría anticipar la terminación de este fondo, y el saldo, dice, se traspasará al Fondo de Estabilidad Social. Por lo tanto, también se pone la posibilidad de que, en función de cómo evoluciona la situación, bueno, eventualmente este impulso transitorio de gran magnitud se retire con un poquito más de anticipación, y luego, también lo dice, se proceda a un proceso de normalización de las cuentas fiscales. Esto es lo mismo que una casa. Una casa, cuando vienen tiempos difíciles, un hogar, digamos, las reservas que tiene las usa para los tiempos difíciles. Y luego tiene que venir un periodo de consolidación para poder, en el fondo, volver a generar esas reservas o a bajar el endeudamiento que fue necesario tomar. Yo creo que el país tiene que hacer exactamente lo mismo, y yo creo que este acuerdo transversal lo refleja muy bien. Y esperemos que el acuerdo transversal técnico-económico también sea, ¿no es cierto?, un acuerdo político, que es lo más relevante. Hoy día la pelota está en manos de los actores políticos, como debe ser,
por supuesto que las propuestas de los economistas, nosotros mismos como en un espacio que hemos formado con un grupo de 35 personas, Un Camino Posible, con Javier Apará, Juan Claro, Alejandro Aravena, Andrés Velasco, Cristian Barken, José Berrío, en fin, fuimos 2 veces a hacer propuestas, una a la mesa social y luego a la Comisión de Hacienda ampliada. Yo creo que la pega desde la academia, desde la sociedad civil, desde la empresa, la hemos hecho. Y ahora en el fondo lo que corresponde es que la política trabaje en un plazo breve de tiempo y básicamente construya un acuerdo político. Recogiendo justamente lo que usted mencionaba, esta transversalidad, la propuesta que hemos conocido en las últimas horas, entre comillas uno dice, ya no hay excusas quizás para el poder político para no llegar a acuerdo, lo que conversamos al principio, o sea, aquí se ven todas las tendencias políticas prácticamente, salvo algunas quizás en los más extremos. Pero quizás derechamente no hay excusas para no llegar a un acuerdo cuando vemos que economistas de distintos colores, que muchas veces han visto en otros temas muy distantes, se ponen de acuerdo, ponen puntos, llegan a firmar el mismo documento. Bueno, sería sorprendente en el fondo que finalmente con un acuerdo transversal tan amplio, porque tampoco no hay que pensar en economistas técnicos, son personas que han sido actores políticos relevantes, han sido presidentes del Banco Central, han sido en el fondo ministros de Estado, hay actores de distintos sectores políticos que tienen afiliación política. ¿Pero sería sorprendente que no se llegue a un acuerdo con este documento arriba de la mesa? Claro, sería un poquito sorprendente, pero obviamente la política tiene una responsabilidad que es muy importante, que es procesar las propuestas que llegan desde distintos espacios y por lo tanto tampoco puede ser, ¿no es cierto?, un buzón, o sea que me imagino, pero sí tiene, yo creo que lo más relevante es cómo se puede evaluar si es que finalmente se llegó a un acuerdo o no se llegó a un acuerdo. Que obviamente lo que no va a ocurrir, creo yo, es que básicamente se salgan del acuerdo. Pero sí puede ocurrir, que es el riesgo que tenemos que evitar, es que el acuerdo finalmente se torne menos ambicioso o se limite solamente a lo inmediato y postergue las políticas públicas que se proponen de reactivación económica. Muchos han dicho esto, sectores de oposición han dicho, mire, solamente acordemos aumentar el ingreso de emergencia, solamente acordemos extender la ley de protección del empleo y dejemos para después la discusión sobre la recuperación económica. Eso sería, en mi opinión, sinónimo de no haber construido el acuerdo que se requiere, el acuerdo que debe estar a la altura del enorme desafío que enfrenta Chile, que es un desafío que se enfrenta una vez cada 100 años. Por lo tanto, nos parece que si no es integral, obviamente sería una forma indirecta de decir aquí no hubo acuerdo, digamos, porque si solamente se limita a lo evidente, a lo lógico, a lo que hay amplio consenso, como es subir el ingreso de emergencia y extenderlo por más tiempo, bueno, obviamente habremos perdido una gran oportunidad. Así que creo que la evaluación que hay que hacer es en función de eso. Señor Larraín, también otras propuestas que hemos visto ya dentro del mundo político, en la Cámara de Diputados, es este impuesto a los súper ricos. ¿Cómo lo ve usted desde la SOFOFA y también en el plano personal? Usted obviamente representa parte de una familia que es uno de los holdings o conglomerados, una de las familias de mayores recursos en nuestro país. ¿Cómo lo analiza usted este tema del impuesto a los súper ricos? Mira, primero, yo creo que el debate tiene que básicamente hacerse en un espacio de discernimiento racional, de reflexión, de evidencia empírica, de análisis de lo que ocurre en otros países. ¿No es racional esta propuesta? Y cuando uno le pone apellidos a las propuestas de política pública, esto es un impuesto al patrimonio. Cuando se le pone esta estigma de los súper ricos, en fin, claro, obviamente ese atractivo en el fondo para hacer un punto público, pero hablemos de impuesto al patrimonio versus impuestos como los tenemos hoy día en Chile, que son más bien a los flujos y no al patrimonio. Y bueno, la evidencia indica, y yo lo dije hace algunos días, esto no es un tema que deba ser consultado el parecer al mundo empresarial. Si la política decide que eso es bueno, una buena política pública para largo plazo de Chile, tiene todo el derecho a hacerlo. Nosotros tenemos el deber de expresar nuestra opinión, de poner la evidencia, de expresar, por ejemplo, que muy pocos países tienen esto y que los países que lo han implementado, algunos de ellos lo han retirado, porque finalmente si hay una cosa que se mueve por el mundo es el capital, y el capital no es sino la acumulación de trabajo, y ese capital puede provenir de un ahorrante, de un pensionado en Canadá, que a través de, ¿no es cierto?, los grandes fondos de infraestructura que administran las pensiones canadienses, invierte en un proyecto chileno. Bueno, cuando ese capital va a ser más escaso en el mundo, porque piensen ustedes en el fondo que claramente el mundo con la pandemia se empobreció y por lo tanto el capital va a ser más escaso. Segundo, van a haber requerimientos de capital muy fuertes en el mundo desarrollado. Piensa usted que las grandes economías, ¿qué están haciendo? Están tratando de tener cadenas de valor locales. Estados Unidos dice, bueno, tengamos nuestros insumos producidos localmente. Eso va
va a requerir mucho capital. Entonces, no solamente el mundo va a ser más pobre, el universo de personas que son los ahorrantes del mundo está disminuyendo como porcentaje del total de la población. Las personas que tienen entre 40 y 60 años. La tendencia demográfica es hacia la disminución, por lo tanto, el capital va a ser menos disponible, las necesidades de capital van a ser mucho mayores y aquellos países que no sean competitivos para atraerlo van a perder. Ese es el análisis, más allá del nombre que le pongamos a la política para que sea supuestamente más rimbombante. Seamos serios, sí. Analicemos las cosas con evidencia, con experiencia comparada, y me parece que esa es la forma de enfrentar esta discusión. Señor Larraín, si ponemos un poco el foco en lo que está sucediendo en el planeta completo, no solamente en materia económica, ¿usted encuentra algún referente a mirar en esta pandemia? Porque donde uno mira, todos los países tienen pros, tienen contras, tienen defectos, tienen virtudes. Claro, Nueva Zelanda se ha transformado como una suerte como de ícono. Pero ¿tiene algún país que usted mira como referencia? Quizás así debiese seguirse el camino, no solamente para enfrentar la pandemia, lo que viene. Mira, más allá de los contenidos de las políticas públicas que han implementado, hace una semana de hecho, hubo un gran acuerdo político en Alemania que se diseñó en 48 horas. Los principales partidos políticos se encerraron limitantemente a conversar y sacaron un acuerdo de recuperación económica integral que tiene medidas de protección, medidas de apoyo, así como también medidas ambiciosas de reactivación económica. Yo creo que eso es una buena referencia, así como también tú mencionabas, ¿no es cierto?, de cómo ha enfrentado la pandemia en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda y Alemania, que muchas veces se dice, bueno, ¿cómo ustedes critican tanto la intervención del Estado en circunstancias que en Alemania, Nueva Zelanda son países que, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, de Alemania, perdón, el Estado alemán va a tomar una participación de Lufthansa, por ejemplo? Bueno, ¿por qué no pensamos antes y comparamos esos estados con el Estado chileno antes de pensar qué intervenciones adicionales le pedimos a ese Estado? A ratos pareciera que la palabra Estado, por definición, en todas partes del mundo significa lo mismo, o por definición en todas partes del mundo actúa con igual eficacia. El Estado de Singapur es protagonista en la economía, pero ¿es el Estado de Singapur? ¿Se le puede comparar el Estado chileno al de Singapur? En circunstancias que en Singapur, por ejemplo, solamente los ministros de Estado son los únicos designaciones políticas. El resto son todos profesionales técnicos, digamos, que trascienden de un ciclo político al otro. Lo mismo ocurre en Nueva Zelanda. La primera ministra, cuando asumió, ¿sabe cuántas personas nombró? A 50 personas. ¿Sabe cuántas personas nombra el presidente de Chile cuando asume? A 3.000, 4.000 personas. Entonces, cuando hablamos de simplemente el Estado, como si fuera un ente abstracto que es igual en todas partes del mundo, bueno, primero enfrentemos la discusión de cómo modernizamos ese Estado para luego atribuirle otras funciones, digamos. ¿Y cómo evalúa usted también, dentro de esta misma discusión, señor Larraín, el rol que ha cumplido el Estado chileno, el gobierno chileno, la estrategia que ha llevado? Porque obviamente aquí se cruza las medidas sanitarias, cómo se enfrenta con la economía. ¿Cómo lo ha visto usted? Ha sido muy criticado el gobierno por los cambios de metodología, tanto en términos de los contagios, de los fallecidos. ¿Cómo lo ve usted en el macro? ¿Cómo analiza? Mira, primero respecto a los cambios. Todos quienes opinamos y evaluamos la función del gobierno, del Estado, hay que tener conciencia de lo siguiente. Esta es una crisis completamente inédita. No podemos recurrir a experiencias pasadas para poder determinar cómo está actuando tal o cual gobierno. Es inédita, punto uno, y segundo, es extremadamente dinámica. Por lo tanto, la probabilidad, el error, el cambio, es parte de la manera de enfrentar esta crisis. La posibilidad, en el fondo, de que la semana A se adopte una política de, ¿no es cierto?, contención, y la semana B se adopte otra y se retire la primera, es muy alta. Por lo tanto, la lógica de estar pesquisando en forma obsesiva tal o cual cambio de metodología me parece que no corresponde al dinamismo y flexibilidad con la cual se tiene que enfrentar una pandemia como esta. Y yo creo que en términos generales, uno siempre tiene que hacer análisis en términos relativos, ¿no es cierto?, respecto de otros países del mundo. En fin, si uno se circunscribe a nuestra región, yo creo que el Estado de Chile, y cuando hablo del Estado no hablo solamente del gobierno, hablo del Estado de Chile, está actuando de gran forma. Está actuando de gran forma, más allá de la curva de contagio, que quizá en el fondo las cifras son realmente sorprendentes porque se han ido para arriba, pero la atención médica, la forma como está actuando el sistema de salud integrada a la parte privada con la parte pública, el número de test que estamos realizando, la preparación previa, ¿no es cierto?, que nos permitió duplicar o triplicar los ventiladores mecánicos con la colaboración del sector privado también. Eso no lo pueden decir, creo yo, en ningún país de nuestra región. Y por lo tanto creo que nos asimilamos más a los países desarrollados que están actuando bien que a los países de nuestra región. Y obviamente sin perjuicio de que la pandemia tiene evoluciones imprevistas y por lo tanto hay que estar todas las semanas
cambiando las acciones, y por lo tanto a mí no me sorprende que existan cambios y no me parece que sean necesariamente merecedores de reproche. Lo que sí es importante es de que básicamente todo sea muy transparente, que la información se comparta, que las razones por las cuales cambian las cosas se expliquen, y bueno, y eso y el legítimo derecho de otras instituciones para poder criticar con esta información también es positivo, digamos. Obviamente la crítica constructiva le ayuda al Estado para enfrentar la pandemia. Usted mencionaba justamente esta sinergia con que ha funcionado, por ejemplo, el aparato estatal de salud con el aparato privado de salud, que han formado o han trabajado como un conjunto, y lo hemos visto incluso la petición que le hizo el ministro Mañalich al sector privado de la cantidad de camas, duplicar al 15 de junio, y ya han terminado triplicando el número de camas. Se ha visto un trabajo bastante coordinado. Eso pensando en el futuro, cuando se ve el rol del Estado cada vez va a ser más importante de aquí en más. Obviamente un Estado más ágil, más robusto. ¿Se puede replicar eso mismo en otras áreas de la economía? No solamente por una pandemia, no solamente porque el Estado tenga que tomar el timón y casi obligar, en este caso, al mundo privado, y respondió bien el mundo privado en salud, pero ¿puede replicarse en otros sectores de la economía eso mismo? Mira, yo creo que hoy día lo dijimos junto con los dos vicepresidentes de la SOFOFA, Matías Claro y Susana Jiménez, en una columna que escribimos en La Tercera Digital, que dice no nos queda tiempo. Decía, bueno, el mundo empresarial va a ser protagonista de la recuperación y tiene el derecho, ¿no es cierto?, y el deber de plantear cuáles son los componentes principales de ese plan de recuperación. Y una de las cosas que decíamos, porque no solamente nos referíamos, por ejemplo, a temas económicos, como poner un plan de inversión que no solamente se limite, por así decirlo, a pavimentar caminos, sino que aprovechemos la contingencia de que tenemos que activar un plan de inversión para también enfrentar desafíos de largo plazo, como el cambio climático, como la resiliencia hídrica, como la economía circular. En fin, si vamos a reactivar el empleo, no nos limitemos, ¿no es cierto?, a dar subsidios al empleo, sino que también a invertir en esas personas para que puedan reconvertir sus capacidades para el empleo del futuro. Bueno, a tu pregunta, decíamos, en el tema salud, en vez de esta discusión ideológica de decir el Estado o la iniciativa privada en el sistema de salud, ¿por qué no vemos las capacidades que tenemos y así como hoy día están actuando en forma integrada? Yo creo que la palabra, más que decir el Estado tendrá un rol más protagónico, yo creo que la articulación tendrá un rol más protagónico. La articulación entre las capacidades privadas y las capacidades públicas, con menos sesgo ideológico. Si, por ejemplo, en una institución privada, fundada por la SOFOFA, de hecho, como la Asociación Chilena de Seguridad, que tiene una red de hospitales de gran nivel humano, técnico, probablemente de estándar mundial, que porque ha sido eficaz en la reducción de la accidentabilidad en el trabajo, se han generado capacidades disponibles, ¿por qué no usamos esas capacidades disponibles para poder atender, por ejemplo, las listas de espera del sistema público? Eso lo hizo la Asociación Chilena de Seguridad, le ofreció 30.000 operaciones al gobierno, y digo, la política dijo que no, porque en ese momento se estaba discutiendo y se sigue discutiendo la modernización de FONASA y esta cosa ideológica de decir no puede el Estado destinar ni un peso para que una persona en un sector vulnerable se atienda en una clínica privada, sino que tiene que hacerlo para, ¿no es cierto?, construir nuevos hospitales. ¿Por qué? ¿Por qué no aprovechamos las capacidades disponibles en el mundo privado? Y porque si le sale el mismo costo al Estado destinar esos recursos para que esa persona que lleva 2 años esperando en el sistema público se atienda en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad, ¿por qué no? Entonces, yo creo que la palabra no es post-pandemia habrá más Estado, la palabra es post-pandemia habrá más articulación público-privada para enfrentar juntos desafíos sociales. Y eso lo decimos en nuestra columna, que básicamente dice, armemos un plan de recuperación económica integral, que no solamente hable de economía, de empleo, también hablamos, por ejemplo, de salud mental. También hay un impacto fuerte en la salud mental de las personas con esta pandemia. Entonces, y la cobertura de salud mental no es suficiente. Entonces, ampliemos la cobertura de salud mental dentro del plan de recuperación. Así que me parece a mí que yo creo que la palabra es articulación más que Estado. Estamos conversando con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mata, aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica, volvemos en segundos, seguimos conversando con el manda más de la SOFOFA aquí en Canal 24 Horas. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate. Señor Larraín, para entrar un poco los números que hemos conocido los últimos días, el crecimiento, entre comillas, crecimiento de la economía en abril que se contrajo un 14,1%, la encuesta expectativa económica del Banco Central habla ya de que para mayo 15,5% de caída. ¿Va a ser este segundo trimestre el peor lejos del año? ¿El tercer trimestre va a ser menos malo? ¿Cómo proyectan ustedes lo que viene de aquí en más este 2020?
Yo me imagino que el segundo trimestre va a ser el peor de los últimos, no sé, 40, 50 años, con caídas de 2 dígitos, innegablemente. Si ustedes ven las economías del hemisferio norte, que nos van un poquito más adelante que nosotros en la pandemia, tuvieron en el Asia, ¿no es cierto?, un primer trimestre con caídas de 2 dígitos. En China, por ejemplo, no hay duda que la economía norteamericana, europea, el segundo trimestre va a tener caídas de la misma magnitud, y Chile no va a ser una excepción. Yo creo que va a tener una caída profunda. Va a tener la gran duda, la gran incertidumbre es cuando empieza, por así decirlo, la etapa de recuperación, la etapa de normalización. Yo creo que es interesante también las etapas que plantea, ¿no es cierto?, el documento de los economistas, que hablan de una recuperación en 3 etapas, digamos. Una que empieza con una normalización gradual y transitoria, y luego con una recuperación más vigorosa. Entonces, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuál es el hito inicial que uno empieza a ver, ¿no es cierto?, una curva, por así decirlo, de recuperación, y que empezamos a distanciarnos de la curva de contención? Es la gran incertidumbre. Por eso es tan importante que se vaya monitoreando. Y hoy día ese horizonte, ¿dónde lo ven ustedes? ¿Esa recuperación o ese incipiente renacer quizás? ¿Dónde lo están ubicando ustedes hoy día? Bueno, más que nosotros hoy día, yo creo que, claro, uno puede empezar a ver esa recuperación si es que la situación actual de contagio está más bien en un nivel estable y que en algún minuto empieza a decrecer. La UE hacia septiembre, digamos. Yo creo que además la primera etapa de la recuperación va a ser una recuperación donde se van a requerir protocolos especiales en las plantas, con formas de trabajo donde se permita el distanciamiento entre las personas, probablemente una reorganización de turnos de forma tal de no concentrar los horarios de entrada y salida. Y otra cosa interesante que plantea el documento de los economistas, que por esa razón, en los primeros, en el plan de recuperación, tiene que haber un dispositivo, por así decirlo, quizás de emergencia, quizás transitorio, que permita esa mayor flexibilidad en el marco laboral. Por ejemplo, en un supermercado estaban las cajeras, digamos, que básicamente en un contexto donde el comercio digital está aumentando muchísimo. Bueno, quizás esas personas van a tener que ser personas que están organizando los pedidos. La restricción de cómo se define hasta que esto se normalice de alguna forma, que sea todo transitorio. Claro, o sea, yo creo que no hay que entrar aquí tampoco, no hay que aprovechar, por así decirlo, la pandemia para hacer reformas que sabemos que hay polémicas, sabemos que hay diferentes miradas, como el tema de la flexibilidad laboral, pero incorporar dispositivos de emergencia que eventualmente se extingan una vez que la pandemia pase, para que la recuperación sea con más adaptabilidad y flexibilidad, me parece enteramente pertinente. Así como también, aquí también me escuchaba recién a un tuit del diputado Boric, que decía que veía con buenos ojos el acuerdo transversal de los economistas, pero decía, él decía, porque se propone también un sistema especial o algunas medidas de mejora del sistema de aprobación de permisos de proyectos de inversión, el sistema de evaluación de impacto ambiental, en fin. Y él lo hacía sinónimo como bajar el estándar ambiental. Yo creo que eso es muy equivocado, finalmente. Así como la flexibilidad laboral no es sinónimo de precariedad, simplificar el proceso de permisos ambientales, que es una cosa que está diagnosticada por todas las instituciones chilenas e internacionales como el principal escollo de la inversión en Chile, no tiene por qué ser básicamente sacrificando estándares ambientales o sacrificando estándares de participación ciudadana. Entonces, cuando pensemos en el fondo que se active un plan de inversión, por ejemplo, de plantas de desalinización, de plantas de básicamente producción de energía en base a residuos, de obras de resiliencia hídrica, en fin, de infraestructura para el cambio climático, bueno, todas esas obras van a requerir pasar por este proceso de permisos que es profundamente extenso, engorroso e impredecible. Entonces, si queremos ver esos proyectos que se ejecuten, no solamente por la reactivación económica, sino porque abrazan desafíos de largo plazo medioambientales, bueno, tenemos que modernizar el sistema de permisos. ¿Y por qué no tener un dispositivo de emergencia transitorio que nos permita hacer, en el fondo, eso para el plan de reactivación? Pero muchas veces también no confundirlo con precarización laboral, porque puede prestarse para aprovechamiento en ciertos lugares. Lo vimos, por ejemplo, señor Larraín, cuando sucedió lo de la Ley de Protección del Empleo con el tema del reparto de dividendos. Claro, fue una empresa la más grande, una de las más grandes, que es Cencosud, que eso al final termina trayendo cola para todos en el fondo. Entonces, ¿cómo convocar a todos en el mismo sentido para que este carro al final lo tiran todos? Trabajadores, empresarios, mandos medios. Bueno, mira, simplemente viendo la experiencia de países que son los países con mejores estándares ambientales del mundo. ¿Por qué en Australia un proyecto minero toma la mitad del tiempo que en Chile? ¿Acaso Australia es más laxa en estándares ambientales? Es mucho más exigente que Chile.
y sin embargo es capaz que al mismo tiempo que exige altos estándares ambientales y profunda participación ciudadana, también le ofrece a los inversionistas de todo el mundo predecibilidad de criterios y predecibilidad de plazos. En Chile no ofrecemos eso, y eso es evidente, es objetivo, lo han dicho muchas instituciones. Por lo tanto, si queremos hacer un plan de reactivación, no hablemos solamente de la parte fácil, que sería, ¿no es cierto?, por ejemplo, pavimentar caminos. Si queremos hacer proyectos ambiciosos que abordan desafíos de largo plazo, requerimos modernizar el proceso de permiso. Y eso, así como también, si queremos hacer una recuperación del empleo que incorpora a las personas que han estado tradicionalmente excluidas del mercado laboral, como son mujeres, jóvenes, requerimos un sistema laboral que incorpore mayores niveles de flexibilidad. Lo tienen todos los países del mundo. ¿Por qué en Chile sería sinónimo de precariedad? Yo creo que eso es más bien una ancla ideológica que mira el siglo XIX y que ciega, por así decirlo, frente a las tendencias globales que se han solo acelerado con el COVID. Un último punto, el teletrabajo. Un último punto, señor Larraín, que lo habíamos visto en las cifras también del INE, y es súper preocupante cómo ha retrocedido la participación laboral femenina en estos 3 meses. Se retrocedió lo de 10 años. ¿Hay algún compromiso? ¿Cómo van a afrontar ustedes como SOFOFA, como empresariado al final? Ese elemento que es tan importante, volver a que las mujeres tengan esa importancia que han perdido estos 3 meses, lamentablemente, en el mundo laboral. Bueno, efectivamente, eso es dramático, eso es muy duro, que en 3 meses haya retrocedido lo que hemos avanzado en 10 años. Es muy duro, y por lo tanto ahí tenemos 2 comentarios. Uno, la empresa, por supuesto que tenemos mucho que hacer. Hay un marco laboral vigente que básicamente permite más espacios de flexibilidad, que permite combinar en el fondo algunos días de trabajo a distancia con otros días de trabajo en la instalación productiva o en la empresa. Tenemos que maximizar los espacios que nos permite la legislación actual para incorporar a las mujeres que requieren, precisamente son las mujeres las que requieren más adaptabilidad, porque obviamente tienen que compatibilizar sus responsabilidades laborales con sus responsabilidades en el hogar, y también promover, y eso es un desafío sobre todo, ¿no es cierto?, de los hombres, la corresponsabilidad. Yo creo que yo personalmente me siento muy en deuda con eso, y creo que si cada uno hace una reflexión autocrítica, básicamente creo que una puerta de entrada para recuperar ese tiempo, eso que hemos retrocedido en 3 meses, bueno, es asumamos la corresponsabilidad, usemos todos los espacios que da, ¿no es cierto?, la legislación actual para incorporar a personas que requieren más flexibilidad en el fondo para incorporarse al trabajo. Y también creo yo, ¿no es cierto?, es modernicemos el código laboral para que esos sectores más excluidos, como son las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, se puedan integrar con mucho más fuerza. La mayor precariedad es aquella persona que no tiene empleo, o bien aquella persona que está obligado a tener un empleo informal o por cuenta propia. Es mucho más precario eso que la discusión de hacer la flexibilidad sinónimo de precariedad. Precisamente la flexibilidad permite incorporar a esas personas que están excluidas del mundo laboral. Y por lo tanto, cuando se habla de que el trabajo a distancia, la flexibilidad laboral es sinónimo de precariedad, yo diría no, señores. La precariedad está en los que no tienen trabajo, la precariedad está en los que han tenido que optar por la economía informal, porque la rigidez de nuestro sistema laboral no les ha permitido integrarse con fuerza a la economía formal. Bernardo Larraín Mate, presidente de la SOFOFA, muchas gracias por esta conversación con Mirada Económica, media hora que se pasó volando. Que le vaya bien. Muchas gracias por la conversación y por el tiempo. Chao, chao. Sigan la sintonía de nuestro canal de noticias. Hasta aquí llega Mirada Económica. Tiene el Twitter, @Mirada Económica. Preguntas, sugerencias, lo que usted quiera. Siempre estamos llanos a recibir esas sugerencias. Sigan la sintonía de nuestro canal de noticias. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.